Amada Iglesia del Señor, un abrazo en el amor de Cristo para todos ustedes. Que el Señor los bendiga, los guarde y los fortalezca en esta hora difícil que estamos viviendo por toda la influencia de este virus llamado COVID-19, y que el Señor en su divina voluntad hasta aquí nos ha ayudado, nos ha protegido. Él es soberano, significa que tiene el control de todo y en su providencia tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y en estos días, en la iglesia en la que servimos, mi esposa y yo con mi familia, hemos estado leyendo, estudiando el libro de Nehemías. Nehemías, un reformador, un gobernador, era un hombre de confianza del rey Artajerjes, porque era su copero. Como ustedes conocen, en la antigüedad generalmente estos coperos eran instrumentos para quitarle la vida al rey, y por lo tanto el que ejercía este cargo debía ser una persona de mucha confianza para el rey, y esa persona era Nehemías, que su nombre significa Jehová consuela. Dios lo usó a Nehemías para la reedificación o la reconstrucción de los muros caídos de la ciudad de Jerusalén. Después de los 70 años de cautiverio en Babilonia, Dios usó a 3 hombres para que el pueblo vuelva a su antiguo territorio. Primero Zorobabel, luego Esdras y también a Nehemías. Y cada uno hizo una tarea importante. Zorobabel, Dios lo usó para la reconstrucción del templo. También en esos días ayudaron Zacarías y Ageo. Y luego Esdras para la reconstrucción moral, para restaurar el culto a Dios, los sacrificios para Dios. Y finalmente Nehemías, el hombre que Dios usó para reconstruir las murallas caídas de la antigua ciudad de Jerusalén. Y queremos un momento inclinar nuestros rostros y orar al Señor para luego seguir con este estudio de la palabra de Dios. Y vamos a hablar de cómo elaborar un plan, o el plan que tenía Nehemías, y lo ejecutó y logró su objetivo con la gracia del Señor. Nehemías, que era un hombre de oración y de acción. Oraba y accionaba. Entonces, oremos al Señor un momento. Soberano Señor, te damos gracias porque nos permites en este momento abrir las páginas de tu palabra y estudiar un poco la vida de Nehemías, este hombre de confianza del rey Artajerjes. Era un copero, este hombre que fue puesto allí en Jerusalén como un gobernador. Y él hizo que el pueblo se apegara a ti, que el pueblo se obedeciera a tu palabra, y logró profundas reformas, una transformación, y bien podríamos decir unos días de avivamiento mientras este hombre gobernó, mientras este hombre administró. Su nombre significa Jehová consuela, y es verdad, porque por medio de lo que él hizo con el pueblo, tú trajiste consuelo a aquellos que estaban desamparados. Este consuelo, Señor, necesitamos en estos días de parte de ti, en este confinamiento. Consuelo para las familias que han perdido un ser querido. Alguien muy querido ha muerto. Y consuelo para aquellos que están agonizando. Y también consuelo para aquellos que tienen seres queridos muy enfermos, muy delicados con su salud. Tú nos consuelas, Señor, y por esto a ti volvemos nuestro rostro. Háblanos
presíguenos en este momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nehemías, este hombre de confianza del rey Artajerjes, y este hombre que llegó a ser gobernador, él puso en marcha un plan que tenía 6 partes. Todo buen plan, todo buen programa administrativo tendrá estos 6 pasos. Y en estos días necesitamos nosotros dentro del hogar organizarnos. La familia. Se necesita que cada miembro de la familia tenga una área asignada. Que cada miembro de la familia cumpla con su rol. Triste sería que las responsabilidades estén cayendo solamente sobre la mamá o la esposa y el papá, o tal vez solamente en los hijos, cosa que no es común, pero es necesario que cada uno haga un aporte. Como estamos confinados, la familia tiene que preparar los alimentos, la familia tiene que limpiar la casa, la familia tiene que lavar la ropa, la familia tiene que fumigar, la familia tiene que arreglar. Hay algunos cuartos, algunas cosas allí en desorden, mucho tiempo, y ahora es la ocasión para ponerlo en orden. En estos días se ha demandado y se exige una limpieza, pero en extremo, mucha higiene. Y que el Señor nos ayude para que, si el Señor nos permite pasar esta crisis, entonces que estas exigencias de limpieza, de orden, de distribución de las tareas continúe. No deben caer las responsabilidades o reposar las responsabilidades, las cargas del hogar sobre una persona, sobre un miembro de la familia, sino en todo el cuerpo, en cada uno de los miembros del hogar de la familia. Y el estudio de este momento, de esta ocasión, de Nehemías, nos puede ayudar. Nehemías, en su plan, tenía 6 pasos. El primer paso, la observación. El segundo paso, la planeación. El tercer paso, la preparación. El cuarto paso, la organización. El quinto, la ejecución. Y el sexto, la evaluación. Dicho de otra manera, un buen proceso administrativo seguirá 6 etapas. 6 etapas. ¿Cuáles son estas 6 etapas? Las repetimos. La observación, la planeación, la preparación, la organización, la ejecución y la evaluación. Y procuremos encontrar estas 6 etapas, estos 6 pasos de todo buen proceso administrativo en lo que Dios hizo usando a Nehemías, este copero, este hombre diligente, este planificador, este gobernador llamado Nehemías. Jehová consuela. En primer lugar, la observación. Vamos a leer en Nehemías el capítulo 2 y les invito para que leamos los versículos 11 al 15. Y noten aquí la palabra observé, observé. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba.
y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé. Aquí está el primer paso de todo proceso administrativo. Y observé los muros de Jerusalén, que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente, y aquí está otra vez la palabra, y observé el muro, y di la vuelta, y entré por la puerta del valle, y me volví. En primer lugar dice Nehemías 1:2, que uno de sus hermanos llamado Hanani vino donde él y le habló de toda la situación crítica que el remanente, es decir, el pueblo pequeño que se había quedado de la deportación a Babilonia, ellos no fueron hasta Babilonia, como fue la orden de Dios y como les aconsejó mucho el profeta Jeremías. Mucha gente pobre quedó allí. Y cuando comenzó a regresar después de 70 años, el primer grupo por mano de Zorobabel, luego el segundo grupo con Esdras y el tercer grupo con Nehemías, dice que los que habían escapado de esta peregrinaje, que habían quedado de la cautividad, el versículo 3, y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Entonces conocemos por la historia que Nehemías se humilló, Nehemías confesó sus pecados y el del pueblo. Nehemías oró al Señor y habló con el rey. La reina estaba allí presente y le pidió permiso para ir a Jerusalén y reconstruir sus murallas caídas. Entonces obtuvo el permiso este hombre, este copero llamado Nehemías, y fue con unos pocos y recorrió el desastre y observó todo lo que había que hacer. Y todo buen pastor terrenal tiene que observar detenidamente a la gente qué don tiene, qué dones Dios les ha repartido, qué talentos tienen las personas, y luego, según sus dones y habilidades, capacitarlos y luego ubicarlos en el ministerio donde ellos puedan ser productivos. Un pastor tiene que ser un observador. Y conocemos de los árbitros. Un árbitro tiene que ser un observador para pitar un partido o dirigir un partido con justicia, con equidad, con imparcialidad. Y en estos días tenemos que ser observadores de lo que hay en la casa. Observemos. El tiempo devocional, el tiempo de lectura está dentro de un horario. Hay un horario para orar. Hay un horario para levantarse. Hay un horario para ir a descansar. Hay un horario para las comidas. Hay un horario para hacer labores manuales. Tenemos que observar. Y esto hizo Nehemías. Primero ya le habían dado un informe, pero él vino para certificar ese informe que le habían dado. El que quiere comprar un vehículo tiene que primero observarlo. Y de igual manera, el joven que va a conquistar a una señorita, primero la observa. La observa silenciosamente delante del Señor, sin comunicarle lo que hay en su corazón. Y una chica, una señorita que
está enamorada o siente atracción por algún joven y el Señor le está dirigiendo, se dedica a observar detenidamente cómo es la conducta de ese joven, cómo es su conducta para con sus padres. ¿Es obediente? ¿Es estudioso? ¿Cumplidor de las tareas que se le asigna? ¿Es respetuoso? ¿Es generoso? ¿Es amable? ¿Es hospitalario? ¿Es tierno? ¿Es delicado? La chica tiene que observar, el joven tiene que observar. Y en estos días tenemos que observar qué hay que mejorar y luego seguir elaborando el plan. Nehemías observó y no le comunicó, dice el texto, yo y unos pocos, y el verso 12, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón. Él estaba observando. En segundo lugar, después de observar y ver, certificar todo el desastre de las murallas derribadas, entonces Nehemías elaboró un plan. Él desde Susa, desde Babilonia, ya vino trayendo un plan. Y ese plan lo pulió, lo mejoró al mirar el desastre y el trabajo que se debía realizar. Él elaboró un plan, la planeación. Un plan tiene metas, tiene objetivos a largo plazo, a corto plazo, tiene entonces metas individuales o metas colectivas. Un plan de acción, tiene objetivos, tiene metas, es un camino a seguir. Y Nehemías era un buen planificador. Veamos nosotros el plan de Nehemías, la planeación. 2:4. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. ¿Qué les parece? Para que Nehemías se presentara delante del rey Artajerjes, él lo hizo con un plan. Mira, Artajerjes, este es el plan que tengo, que Dios ha puesto en mi corazón, en base al informe que me han traído mis hermanos. Este es el plan. Aquí está el número de personas que serán involucradas y el tiempo que tardará en la reconstrucción de las murallas. Dice el versículo 5, y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? No puede una persona decir cuánto va a tardar en reconstruir las murallas si no tuviera un plan. Y dice, y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Le dijo, mira, rey, este es el plan que tengo. ¿Qué te parece? Envíame. Y Artajerjes y la reina revisaron el plan y dijeron, ok, Nehemías, ve y anda a reconstruir la ciudad. Hermanos amados, eso venía de parte de Dios. Esos reyes del Medio Oriente, esos reyes que eran en ese tiempo gobernantes mundiales, muy difícilmente darían a algún grupo de personas autorización para levantar los muros caídos. ¿Por qué?
porque eso implicaba una posible rebelión. Pero Nehemías era un hombre de confianza para el rey Artajerjes. Y Artajerjes le tenía mucha confianza a Nehemías. Yo no tengo la menor duda que aún era su consejero. Y entonces le mostró Nehemías el plan a el rey Artajerjes y a la reina que estaba junto a él, y entonces recibió la autorización para ir a Jerusalén y le dio todo lo que necesitaba, aún madera y gente, para que logre el objetivo de levantar las murallas caídas. En estos días, hermanos queridos, en el hogar hay que hacerse un plan, y también tenemos que hacer un plan. ¿Cómo vamos a pagar las deudas? Y debemos hacer un plan de contingencia, un plan de emergencia. Vamos a mantener todo el personal que tenemos en las iglesias. ¿Cómo vamos a pagar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se los va a sustentar? ¿Se los necesita a todos? Y dentro del hogar, un plan. Bien, que cada uno tenga un rol, que cada uno cumpla una labor. Tiene que estar todo enmarcado dentro de un horario. Amada Iglesia del Señor, los hombres y mujeres que logran hacer más cosas para la gloria de Dios en este mundo no son los más inteligentes, los más capaces, no son los que tienen un cerebro más grande, sino son las personas que planifican, son las personas orientadas a una meta, son las personas enfocadas. Y nosotros notamos al leer el libro de Nehemías que este hombre era enfocado, era orientado. El que a nada apunta, a nada pega. Y decía un filósofo, si el hombre no sabe a qué puerto se dirige, ningún viento le es favorable. Tenemos que estar orientados a una meta. Y Pablo también dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está delante, prosigo a la meta. Y la meta es llegar donde está Cristo, llegar para estar con Él, olvidando lo que queda atrás. ¿Qué quería decir con esto? Que olvidemos ya lo bueno que hemos hecho, porque si vivimos recordando lo bueno que hemos hecho, nos puede alimentar el orgullo y también los fracasos, olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está delante. Aquí lo vemos a Nehemías con un plan. También quiero que busquemos, leamos 2:12 otra vez. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón. ¿Qué tenía Nehemías en su corazón? Un plan. A mí me animó mucho cuando un misionero hace muchos años me dijo que, él dijo en una reunión que David, yo me llamo David, él es un hombre con un plan. A mí me animó mucho a planificar. Y sigo aprendiendo. Me agrada la administración, la planeación. Un hombre con un plan. Cada mujer tiene que ser una mujer con un plan. Por esto es que Dios nos ha dicho que vamos a vivir 70 u 80 años en el Salmo 90. Entonces Él nos ha dicho más o menos cuánto vamos a vivir para que planifiquemos nuestra vida. ¿Cómo vamos a usar los pocos años que el Señor nos va a dar en esta tierra? Pensemos que vamos a vivir hasta 70, los que tenemos menos de 70. ¿Cuánto nos falta hasta 70 años? ¿Y cómo vamos a usar esos años hasta llegar a la meta, 70? Y los que tienen ya 70 y van a vivir hasta los 80, ¿cómo van a usar estos pocos años hasta llegar a 80? Hay que hacer un plan. La iglesia debe tener un plan. La Iglesia Nacional tiene un plan. En estos días hay un plan de emergencia. En la familia tiene que haber un plan.
Los jóvenes deben tener un plan, y dentro de su plan, por supuesto, está estudiar, prepararse, luego formar un hogar, luego vienen los hijos. Todo tiene que estar dentro de un plan dirigido por Dios. Y también leamos el versículo 16. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. El plan que tenía Nehemías lo tenía todavía reservado. Hay gente que hace un plan malvado. Hay gente que tiene un plan macabro. No sabemos si todo esto que está pasando en el mundo es producto de un plan maligno. Pero nosotros, los que tenemos temor de Dios, tenemos un plan en nuestro corazón, pero siempre es bueno. Siempre es para mejorar, siempre es para ayudar, siempre es para servir a Dios. La planeación es importante y ese plan hay que escribirlo. Ahora tenemos que hacer un plan para pagar las deudas. ¿Cómo vamos a cancelar? Un plan para toda cosa. Los jóvenes estudiantes tengan un plan. Planifiquen su vida con la gracia del Señor, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Nehemías primero observó el desastre, las murallas caídas. Segundo, tenía un plan, hizo un plan. En tercer lugar, el tercer paso para una buena administración, o la tercera etapa, es la preparación. Primero observamos, planificamos y nos preparamos. Preparar tiene que ver con juntar los materiales, juntar los recursos. Al elaborar un plan de contingencia, bien, ahora hay que solicitar ayuda. Yo he propuesto a la Iglesia Nacional, he sugerido que 3 cosas podemos hacer para ayudar a pastores con sus familias en necesidad, ministros encargados con necesidades, a las viudas, a pastores ancianos que tenemos la honra de ayudar de los aportes que las iglesias locales hemos entregado a la Iglesia Nacional. Entregamos un 15% de todo lo que nos ingresa. Entonces yo creo que en ese fondo de contingencia debe tener 3 fuentes. En primer lugar, los recursos que el Señor ha permitido que la Iglesia Nacional tenga para una situación de emergencia como esta. En segundo lugar, las iglesias locales podemos dar algún aporte. En nuestras congregaciones hay gente generosa y gente que el Señor le ha bendecido y que pueden dar un aporte para ese fondo de misericordia. Y en tercer lugar, también apelar a alguna ayuda foránea. Pero primero, nosotros tenemos que aportar de lo que Dios nos ha dado. Y entonces también Dios tocará otros corazones de otros lugares para alimentar ese fondo de misericordia y se pueda ayudar en estos momentos de gran necesidad, mientras tarda este encierro, este confinamiento, esta llamada cuarentena, que puede ser mucho más de 40 días. Entonces, un plan, cuando hay el plan, viene la preparación. Y el tercer paso del proceso administrativo lo tenemos en Nehemías 2, 17 al 20. Vamos a mirar cómo Nehemías inspiró, desafió, animó, preparó al pueblo para reconstruir, para levantar lo caído. Todos se involucraron.
Vamos a mirar luego quiénes son unos muy pocas personas que no se involucraron. 17 al 20. Nehemías 2. Estamos en el tercer paso. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, él junto a toda la gente, y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré, ahora sí Nehemías, delante de Dios y de todo el pueblo, declaró el plan. Les dio a conocer el plan. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, cuando Nehemías les presentó el plan, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Y hermanos queridos, cuando comenzamos a reconstruir, cuando comenzamos a construir, el enemigo de nuestras almas, llamado el diablo, inmediatamente quiere derribar. No se olvide, Cristo construye, el diablo destruye. Cristo une, el diablo separa. ¿Quién es el que ha influido y ha usado a muchas personas para separar a la iglesia del Señor? El diablo. Cristo une y el diablo separa. Cristo une a las parejas, une a los matrimonios y el diablo los quiere separar. Y muchos se dejan influir por el diablo. El diablo separa. El diablo es el que divide. El diablo es el que divorcia. Pero Cristo une. Es su voluntad que un matrimonio viva juntos para toda la vida, hasta que la muerte los separe. Solo la muerte puede hacer separación entre dos personas. Bien dijo el Señor Jesús, lo que Él juntó, ningún hombre lo separe. Dios une, el diablo divide. Y comenzaron a edificar, y el diablo ya quería derribar. Veamos, en el verso 19, pero cuando lo oyeron Sanbalat Horonita, este era gobernador de Samaria, y los samaritanos enemigos a muerte de los judíos. Pero cuando lo oyeron Sanbalat Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dijo, aquí está la firmeza de un líder. Aquí está la firmeza de un guía espiritual. Y esta tiene que ser la firmeza del cabeza del hogar. Dios ha puesto al hombre frente del hogar. Él dice que es la cabeza. Y ser cabeza no significa mandar, dominar, subyugar. Ser cabeza significa dirigir con amor, dirigir con el ejemplo. Siempre se necesita un líder, una cabeza, un guía espiritual, uno que preside, uno que dirige. No pueden de ninguna manera en un país tener 2 cabezas o 3 cabezas. Hay un presidente que preside, una persona frente a la Asamblea Nacional, frente a una universidad, un rector, frente a un colegio, un rector, frente a una escuelita, un director. Una persona tiene que presidir. Así también, ¿y quién es el que preside? Uno que preside entre iguales. En las iglesias de la Alianza y en otras iglesias se les llama al que preside un cuerpo pastoral, pastor principal. Principal no significa que es más que los demás. No. Principal significa que uno que dirige entre iguales. El presidente de la Junta Nacional, de la Iglesia Nacional, es uno que preside entre iguales. El pastor principal de un equipo pastoral es uno que preside entre iguales. Y de igual manera, uno que preside un país es uno que preside entre iguales. Un alcalde es uno que preside una ciudad entre iguales. Y
Aquí lo vemos nosotros a Nehemías, este buen administrador, copero del rey Artajerjes, gobernador. Y en respuesta les dije en el verso 20, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. El que preside sale al frente, el que preside habla, y él es el que anima a los demás y presenta su rostro por los demás. Él es el que da la cara, él es el que enfrenta el problema en nombre de los demás. Y aquí lo vemos saliéndole al encuentro a los enemigos del pueblo de Dios. Entonces el pueblo se preparó. Y en cuarto lugar tenemos la organización. Primero la observación, segundo la planeación, tercero la preparación y en cuarto lugar tenemos la organización. Organizar tiene que ver con ubicar a cada persona en su área para que trabaje, para que sirva. También Dios, por medio de Jetro, usando a Jetro, le dijo a Moisés, mira Moisés, tú tienes que hacer 4 cosas, las que todo pastor debe hacer, 4 cosas. Número 1, permanece tú delante de Dios, lleva tú los asuntos a Dios, dobla tus rodillas delante de Dios, y eso es lo que hace un pastor principal y todo pastor, orar a Dios, llevar los asuntos a Dios. Dice un autor en un libro que el trabajo del pastor es orar de rodillas ante Dios, lleva los asuntos delante de Dios. Segundo, enseña al pueblo las leyes de Dios, enseña al pueblo la Biblia, los mandatos de Dios, los estatutos de Dios, enseña al pueblo. Esta es la tarea de todo pastor. Todo pastor es un maestro, aunque no todo maestro un pastor. Enseña al pueblo. En tercer lugar, escoge tú de entre la multitud a la gente idónea, según los dones y capacidades que el Señor les ha dado. Escoger a personas idóneas para encargarles el trabajo. Eso le dijo Jetro a Moisés. Y en cuarto lugar, ponlos por jefe, significa ubícalos, ponlos a trabajar en una área determinada. Un pastor tiene que ser un buen administrador. Un rector de una universidad tiene que ser un buen administrador. El presidente tiene que ser un buen administrador. Recuerdo cuando yo era pequeño nos hicieron leer un librito del escolar ecuatoriano y en uno de esos decía que el Ecuador no es un país pobre. Hace tantos años leí esto. El Ecuador es un país pobremente administrado, pero no es un país pobre. Nos han dicho nuestras autoridades que el país está ahora empobrecido y que hay una deuda de 65.000 millones de dólares y ninguna reserva para enfrentar una crisis. Bueno, el Ecuador no es pobre, pobremente administrado. Y lo vemos nosotros a Nehemías como un buen administrador. El cuarto paso, la organización. Si ustedes se ponen a contar en el capítulo 3, encontrarán que por lo menos unas 50 familias reconstruyeron las murallas caídas. Y Nehemías, en la organización, a cada uno le distribuyó un tramo. A cada familia le entregó un tramo. Y esos tramos que les tocaba reconstruir, reedificar, estaban cerca de su casa. Organización. La organización tiene que ver con distribuir el trabajo. Decía el gran evangelista D.L. Moody, es mejor que 100 hombres hagan el trabajo de un hombre antes que un hombre el trabajo
de 100 personas. Es mejor que 100 personas hagan el trabajo de un hombre que un hombre haciendo la tarea de 100 personas. Una iglesia se multiplica, Dios la multiplica, si cada miembro cumple con su rol. Suelen haber en algunas iglesias ministerio de evangelismo. No es un ministerio. Cada creyente tiene que ser un evangelista. Cada creyente tiene que ser un testigo. Y en la iglesia hay multiplicación, ganamos a la gente perdida cuando cada miembro de la iglesia testifica de Cristo. No es la labor de unos pocos, no es uno haciendo el trabajo de 100. En una iglesia de 100 miembros, el pastor gana a otras personas y los 100 no lo hacen. No, el pastor y sus 100 miembros, los 101 miembros, predicando el evangelio del reino. Muchísima actividad ministerial se dejaría de hacer si cada creyente cumpliera con su rol de ser testigo, si cada creyente cumpliera con su rol de predicar el evangelio, de ser luz, de ser un atalaya, de ser un embajador, un representante de Cristo aquí en la tierra. Y esto fue lo que hizo Nehemías. Nehemías organizó a la gente en el capítulo 3 y a cada uno les repartió una tarea. En cuarto lugar, la organización. Y en quinto lugar, la ejecución. Ejecución tiene que ver con poner en práctica, en marcha, el plan. Ahora sí la gente se puso a trabajar, porque el trabajo estaba distribuido. Y Nehemías también, por supuesto, con su familia, reconstruyó su parte, reedificó su parte. Veamos unos ejemplos. En el capítulo 3. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Ahí tenemos. Junto a Eliasib, verso 2, edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Verso 3. Los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. 4. Junto a ellos, noten ustedes, tal como los organizó, tramo por tramo, la gente iba reconstruyendo. Tenían un trabajo definido. Todo buen administrador le dice a su gente exactamente lo que tiene que hacer, como el Señor nos delegó claramente a cada uno de nosotros la gran comisión. Nos dijo a todos: vayan y prediquen el evangelio por todo el mundo, bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a los nuevos creyentes y enséñenles todo el consejo de Dios, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Junto a ellos restauró Meremot, dice el verso 4, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulán, hijo de Berequías, hijo de Mesesabeel, y junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. ¿Quiénes son las personas que no edificaron, que no ayudaron? Hermanos queridos, increíbles, pero mucho de esto se da también en las congregaciones, con las honrosas excepciones. Verso 5. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes, los que tenían más influencia económica, no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor.
Amada iglesia, a veces resulta, veo en algunos lugares, que la gente que más tiene es la que pide ayuda para construir sus edificios, para construir sus templos, para conseguir sus proyectos. ¿Cómo puede ser posible esto? El que tiene más debe contribuir más para la obra del Señor. Gracias al Señor por algunas personas con influencias económicas que son desprendidas, que son generosas, pero generalmente la mayoría son muy duros para dar. Por esta razón Jesús dijo que es más fácil que un enorme camello entre por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero. Y hay honrosas excepciones de gente rica que le sirve a Dios con sus bienes, pero la gran mayoría acuñan para ellos. No son sensibles a las necesidades de otros, de la gente más pobre. El Señor dijo por medio de Pablo que los ricos sean generosos, que aprendan a repartir para los que tienen necesidad. Y aquí vemos nosotros a los grandes, a los de mayor influencia, no involucrándose en la tarea de su Señor. Ahora, en estos días que hay que apoyar a tanta gente, presento el desafío a los que son parte de la querida familia de la Alianza del Ecuador, para que estemos contribuyendo a la Iglesia Nacional, al Fondo de Misericordia, para poder ayudar a los más necesitados. Vamos a dar a conocer el número de una cuenta para que allí se hagan las transferencias o los depósitos y seamos desprendidos, que no vaya a suceder lo del verso 5, que los que más tienen no aportan para la bendita causa del Señor. Qué bendición, qué alegría es compartir. La Biblia dice que quien le da al pobre, le da a Dios. El que reparte al pobre, le reparte a Dios. El que le presta al pobre, le presta a Dios. Por supuesto, sin exigir ningún interés. Los grandes no se presentaron, no se involucraron para ayudar a la obra de su Señor. Y así, hermanos queridos, a lo largo de todo el capítulo 3 tenemos nosotros la ejecución. ¿Qué tipo de personas se involucraron en la reedificación, en la edificación de las murallas caídas? Bueno, en el 3.1 tenemos los sacerdotes, también tenemos nosotros en el 3.8 los plateros, perfumeros, en el 3.9 gobernadores. También tenemos que se involucraron las mujeres en el verso 12. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. También el mismo Nehemías, verso 16, después de él restauró Nehemías, hijo de Azbú, gobernador de la mitad de la región de Bet-Sur. Aquí está entonces, también dice el verso 17, los levitas se involucraron en la reconstrucción. ¿Quiénes más? Veamos el versículo 26, se involucraron también en la reedificación los sirvientes del templo, verso 26, y tenemos nosotros en el verso 32, y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Todo el pueblo se involucró en la reedificación, en la reconstrucción. Cada uno en su tarea asignada. Cada uno, cada familia reconstruyendo su tramo. ¿Quiénes son los que no se involucraron? Los grandes, los de mayor influencia, no se involucraron en la tarea del Señor. Y tenemos también que Nehemías, como buen administrador, como un buen ejecutor,
como estratégico, él hizo que las familias reconstruyeran lo que estaba cerca de su casa. Veamos algunos ejemplos. En el verso 10, asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa. Verso 10, frente a su casa. También tenemos nosotros en el verso 23, después de ellos restauraron Benjamín y Asub frente a su casa. Verso 28, desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. 29 también, por favor, 29. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa. Y la última parte del verso 30 dice que Berequías ellos restauraron enfrente de su cámara. Este buen administrador les hizo que reconstruyeran, hizo que reedificaran donde era más accesible para que sean más productivos. Y desde las ventanas de su casa podían mirar cómo Dios iba aumentando la obra día a día y todos se esforzaron. También es necesario notar aquí que hubo personas de buena voluntad. Reconstruyeron su parte, pero también quisieron correr otra milla y reconstruyeron también otro tramo. Cumplieron con su tarea e hicieron otra tarea. Veces el siervo útil, el inútil, el que hace exactamente lo que le dicen, y el útil, el que está dispuesto a hacer un poco más de lo que le dicen. Y aquí tenemos algunos que construyeron otro tramo. Por ejemplo, 3:11. Malquías, hijo de Harín, y Asub, hijo de Pahat Moab, restauraron otro tramo. 19. Junto a él restauró Ezer, hijo de Jesúa, gobernador de Mizpa, otro tramo. También en el verso 20 vemos que Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor, con buena voluntad, con predisposición, restauró otro tramo. En el verso 21 también tenemos una familia que restauró otro tramo. En el 24 y en el 27, después de ellos restauraron los tecoitas otro tramo. Y en el verso 30, tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Hubo gente que hizo más que lo que se le encargó, mucho más que lo que se le delegó. El siervo útil, el que está dispuesto a ir otra milla, otro tramo. Bien dijo Pablo que tenemos que predicar el Evangelio de Jesucristo a tiempo y fuera de tiempo. Esto significa cuando es oportuno y cuando no es oportuno, otro tramo. A veces toca salir a predicar en la madrugada, otro tramo, la milla extra. Nehemías siguió un proceso. Primero la observación, segundo la planeación, tercero preparó a la gente, cuarto los organizó, quinto lo ejecutó. Pero hermanos queridos y amigos, todo buen plan que se ejecuta tiene que ser evaluado. La evaluación. Lo que no se evalúa no se mejora. Lo que no se evalúa puede que se deje de hacer. Hay que delegar, pero hay que supervisar. Hay que estar preguntando y mirando si se está cumpliendo la meta, si el plan está marchando así como se lo planificó, así como se lo inició. Y queremos mirar este sexto y último paso de la evaluación en el capítulo 4.
Cuando Nehemías y el pueblo comenzaron a reconstruir las murallas caídas, ya dijimos que el enemigo también comenzó con su plan destructor. Lo que Nehemías, con la gracia del Señor, estaba edificando, el enemigo quería derribar. ¿Qué hizo Nehemías frente a esta situación? Habló con Dios y habló con el pueblo, porque Nehemías era un hombre que oraba y actuaba. Hay personas que se dedican toda la vida, dicen ellos, a orar, pero no accionan. No está bien, es la oración y la acción. Esto me contaron algunos pastores que estaba pasando con los llamados encuentros de oración. Bueno, la gente participaba de un encuentro y de otro encuentro y de muchos encuentros, pero no había cambios ni en sus vidas, ni en sus hogares, ni en sus congregaciones. ¿Qué estaba pasando? Ora y ora y ora y ora, pero ¿y la acción? Otros, en cambio, dedicados a la acción, actividad, sin orar. La oración sin acción, vana. Y la acción sin oración, vana. Nehemías oraba y actuaba, oraba y trabajaba, oraba y accionaba. Y aquí lo vemos haciendo esto en el capítulo 4. Dice el verso 6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y cuando vinieron los enemigos para querer destruir y detener la obra, ¿qué hizo Nehemías en la evaluación? 4:13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. No estaban ellos construyendo primero armados, pero debido a la amenaza, entonces Nehemías hizo que se armaran. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Aquí vemos nosotros a Nehemías evaluando, amonestando, animando, desafiando al pueblo a seguir. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, su plan macabro, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, miren en la evaluación que hizo Nehemías. La mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. ¿Qué les parece? Con una mano trabajaban y con otra mano, en la otra mano tenían la espada. Unos estaban trabajando y otros estaban armados, pendientes de algún ataque del enemigo. Pero la obra no se detuvo, porque Nehemías estaba allí en medio de la obra, haciendo su parte y supervisando y evaluando el trabajo. Este es el sexto paso de una buena administración, la evaluación. Una vez que hemos ejecutado el plan dentro del hogar
y cada uno está cumpliendo con su rol, deben haber periódicas reuniones de evaluación para mirar qué no estamos haciendo bien y mejorar, y a lo mejor notar y hacer notar que alguien no está cumpliendo con la tarea asignada. De esa manera sucedió algo maravilloso. Quiero que leamos el capítulo 6, el verso 15. Tengan la bondad. Nehemías 6:15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. El plan concluyó, el plan llegó a su final. Lo que comenzaron a edificar, comenzando con la observación, concluyó. Tuvo un glorioso final. El muro fue dedicado a Dios en una gran fiesta. Nehemías, este copero, hombre de confianza del rey Artajerjes, influyente, capacitado, gobernador, un buen administrador, él puso en marcha un plan con 6 partes, 6 etapas, 6 pasos. Número 1, la observación, observó los muros caídos. Número 2, hizo un plan con metas, involucró a la gente. Número 3, la preparación, dio a conocer a todo el pueblo el plan. Y en el capítulo 3 hemos dicho, Nehemías organizó a la gente. Y en el capítulo 3 también ejecutó el plan. Cada familia, cada grupo comenzó a edificar su tramo. Y en quinto lugar, él evaluaba. Llegó el momento cuando trabajaban con una mano y con la otra tenían su espada. Una parte estaba trabajando y otra parte estaba vigilando. Y terminaron la muralla en 52 días y se gozaron porque habían logrado la meta, habían logrado el objetivo. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude, que usted sea un hombre con un plan, que cada mujer sea una mujer con un plan, pero un plan agradable delante de Dios, un plan para beneficio de la obra de Dios, un plan para ayudar a la gente, un plan en la familia, en el hogar. Cada pastor necesita tener un plan, cada dirigente debe tener un plan, ejecutar ese plan, evaluar ese plan y concluir ese plan. Que el Señor nos ayude. No nos olvidemos. Hay que observar, hay que planificar, hay que preparar, hay que organizar, hay que ejecutar y hay que evaluar. Porque lo que no se evalúa, no se mejora. Lo que no se evalúa, se deja de hacer. Que el Señor nos ayude y la gloria sea para Dios por este excelente modelo que tenemos para una buena administración de nuestra vida, nuestro hogar, la congregación, un país, un ministerio. Aquí en el libro de Nehemías tenemos el ejemplo. Dios lo usó a este hombre para cumplir el propósito de Dios y que Dios así nos use a nosotros. Vamos a inclinar nuestros rostros y oremos al Señor. Muchas gracias, Señor, por el estudio de tu palabra que permanece para siempre. Y por el ejemplo de Nehemías, este copero, hombre de confianza del rey Artajerjes, porque obtuvo el permiso para ir y levantar los muros caídos de Jerusalén. Él observó, él hizo un plan, él preparó a la gente, él la organizó, él ejecutó, él evaluó, él terminó el plan. En 52 días logró el objetivo. Y Señor, seguramente que algunas familias están con sus muros caídos, sus muros espirituales. Tú los levantes, tú los restaures, Señor. Ayúdanos para que seamos mejor organizados.
para que seamos buenos administradores de nuestras vidas, de nuestros hogares, de los ministerios de la iglesia que nos has dado para que la administremos, porque tú eres el dueño. Tú quieres que seamos buenos administradores. Y gracias, Señor, porque aquí en Nehemías tenemos un ejemplo a seguir. Ayúdanos, Señor. Las personas que en este mundo logran hacer más y mejores cosas son las que planifican, son las organizadas, son las personas orientadas a una meta. Y Dios tiene que estar presidiendo este plan. Nehemías lo ejecutó. ¿Cómo? Orando y accionando, orando y trabajando, siempre orando y siempre laborando. Gracias, Señor, por la enseñanza de este estudio. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.